Hola chicos, en este video vamos a trabajar la potenciación y radicación de fracciones. Bien, la teoría nos dice que la potenciación de fracciones con exponente natural se define igual que la potenciación de números enteros y cumple con las mismas propiedades. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que cuando nosotros tenemos n, ¿se acuerdan? El exponente, n me indicaba la cantidad de veces que voy a tener que multiplicar, en este caso, a y a b. Entonces, por un lado voy a hacer a elevado a la n sobre b elevado a la n. ¿Y qué nos dice? Que toda fracción elevado a la 0 nos da 1. Igual que antes, ¿se acuerdan que cualquier número elevado a la 0 me daba 1? Lo mismo pasa con las fracciones. Entonces, el ejemplo A, tengo 12 séptimos elevado todo al cuadrado. Entonces, el exponente, que en este caso es 2, me va a indicar que tengo que multiplicar 2 veces al 12 y 2 veces al 7. Me va a quedar 12 al cuadrado sobre 7 al cuadrado. Entonces, luego van a ser 12 por 12, 144. 7 por 7, 49. Lo mismo en el B. Recuerden que cuando el exponente era par y teníamos un número negativo, el resultado era positivo. Ahora, si el exponente es impar y tenemos un menos, nos quedaba negativo el resultado. Entonces, ahora me va a quedar, voy a tener que multiplicar 2 veces al 6, que 6 por 6 es 36, y 2 veces al 11. 11 por 11 me da 121. Y lo mismo va a pasar acá. Voy a tener que multiplicar 3 veces al 5 y 3 veces al 6. Me va a quedar 5 por 5, 25, por 5, 125. 6 por 6, 36, por 6, 216. Y lo mismo con el D y con el E. Después nos dice, si el exponente es un entero negativo, ahora si el exponente acá es negativo, la potenciación se resuelve según cada definición. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un número elevado a un número entero negativo, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 1 sobre, en este caso A, que es cualquier número, y N me va a quedar, en vez de negativo, me va a quedar positivo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el A 5 elevado a la menos 2, ¿qué me está diciendo la definición? Me está diciendo que me va a quedar 1 sobre, en este caso A va a ser 5, y me dice que N, que acá en este ejemplo es 2, me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar 1 sobre 5 elevado a la 2 y acá voy a resolver la potencia. Me va a quedar 1 sobre 5 por 5, 25. Lo mismo que tengo entre paréntesis. Me va a quedar 1 sobre todo esto con el exponente positivo. Me va a quedar menos 7 elevado a la 2. Entonces resuelvo. Me va a quedar 1 sobre, como dijimos que cuando el exponente es par, el resultado es positivo. Entonces 7 por 7, 49. Lo mismo en el D. Me va a quedar 1 sobre, me va a quedar menos afuera porque no está entre paréntesis. Si está entre paréntesis, bajamos todo como hicimos en el B. Pero en este caso me va a quedar menos 1 sobre 4 elevado a la 2 positivo. Entonces me va a quedar menos 1 sobre 4 por 4, 16. Después nos dice que cuando el exponente es negativo y tenemos una fracción, ¿qué va a pasar? Voy a invertir la fracción, me va a quedar b sobre a y n me va a quedar positivo. Bien, entonces en el a, por ejemplo, como el exponente es negativo, la voy a invertir a la fracción y n, que en este caso es 1, me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar 9 octavos elevado a la 1. Como todo número elevado a la 1, toda fracción elevada a la 1 me da el mismo número. Entonces me da la misma fracción, 9 octavos. En el B voy a invertir la fracción, me va a quedar menos
el 7 que está abajo va hacia arriba, el 6 va hacia abajo y me va a quedar 3 positivo. Entonces, como ya sabemos que el exponente es impar, me va a quedar negativo. Y voy a resolver. Recuerden que la potenciación se va a distribuir en el numerador y en el denominador. Entonces me va a quedar 7 por 7, 49 por 7, 3, 43. 6 por 6, 36 por 6, 2, 16. Y lo mismo van a hacer con el 6 y con el D. Recuerden que invertimos la fracción y el exponente me queda positivo. Y luego resuelvo la potenciación, que es distributiva con el numerador y el denominador. Después nos dice, la radicación de se define igual que la radicación de números enteros y cumple con las mismas propiedades. Si yo tengo la raíz n de a sobre c, me va a quedar, claro, yo tengo que pensar en un número que elevado a la n me dé a sobre b. Lo mismo que cuando resolvíamos una raíz con números enteros, solo que ahora la raíz se va a distribuir en el numerador y en el denominador. ¿Ven? Como dice acá la forma expresada en letras. Me va a quedar la raíz de n de a sobre la raíz de n de b. Entonces, veamos el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la raíz yo la voy a tener que distribuir en el numerador y en el denominador. Entonces, distribuyo la raíz y me dice la raíz cuadrada de 25, tengo que pensar un número que elevado a la 2 me dé 25, el 5. Y la raíz cuadrada de 49, tengo que pensar un número que elevado a la 2 me dé 49, el 7. Y lo mismo acá, me va a quedar la raíz cúbica de 1, la raíz cúbica de 8. Nos va a dar un medio. Y acá nos va a quedar la raíz quinta de menos 32 sobre la raíz quinta de 243. Y ahí resuelvo la raíz. Un número que elevado a la 5 me dé menos 32. Y un número que elevado a la 5 me dé 243. Es lo mismo que resolver una raíz con números enteros. No cambian en nada. Lo único que cambiaría es que la raíz se va a distribuir en el numerador y en el denominador. Entonces, luego tengo que pensar eso. Entonces, eso es la teoría. Recuerden que la potenciación y la radicación se resuelven de la misma manera que con números enteros, solo que se va a distribuir en el numerador y en el denominador. Lo que cambia es que cuando hay un número entero negativo en el exponente, cuando hay un solo número elevado a un número negativo, me queda 1 sobre ese número con el exponente positivo. Y cuando tengo una fracción con un exponente negativo, en este caso, invierto la fracción y el exponente me queda positivo. Bueno, vamos a ver las actividades que dice 1. Resolver las siguientes potencias y raíces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a distribuir la potencia en el numerador y denominador. Me va a quedar 8 al cuadrado sobre 13 al cuadrado. Entonces voy a tener que multiplicar 2 veces al 8, me va a dar 8 por 8, 64. Y en el denominador voy a tener que multiplicar 2 veces al 13, me va a quedar 13 por 13, 169. Y lo mismo van a hacer con el B, con el D, y vamos a hacer una raíz. Tenemos la raíz cúbica de menos 1, me va a quedar la raíz cúbica de menos 1, vamos al E. La raíz cúbica de menos 1 sobre la raíz cúbica de 216. Entonces me va a quedar menos, y un número que elevado a la 3 me dé 1 es el 1. ¿Y qué número que elevado a la 3 me dé 216? Es el 6. Y lo mismo van a hacer con el F y con el C. Después veamos otro ejemplo. Este es aplicando, o sea, acuérdense, la potenciación y radicación en el numerador y denominador. Ahora sí, dice calcular las siguientes potencias de exponente negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo 7 tercios elevado a la menos 1. La voy a invertir a la fracción y dice que el exponente me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar elevado a la 1.
Entonces, 3 elevado a la 1 me da el mismo número, que es 3. Y 7 elevado a la 1 me da el mismo número, que es 7. Veamos el B. El B tenemos 9 elevado a la menos 1. ¿Se acuerdan que era esta propiedad que nos quedaba? 1 sobre 9 elevado a la 1 positivo. Entonces me va a quedar un noveno. Bueno, hagamos uno más. Podemos hacer el F, que recuerde que cuando tengo así, que está entre paréntesis, se baja todo. Entonces me va a quedar 1 sobre menos 7 elevado a la 2 igual, y ahí me va a quedar 1 sobre 49 positivo, porque como el exponente es par, el resultado es positivo. Acá también en el G vamos a hacer lo mismo, va a quedar 1 sobre, y ahí me va a quedar menos 2 elevado a la 6, abajo en el denominador. Acá, ¿qué van a hacer? Van a invertir, porque como el exponente es negativo, se invierte la fracción y el exponente me queda positivo. Y lo mismo con el I y con el resto de los ejercicios. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme y espero que el video les sirva.